Una abuela sin familia se mudó a un castillo hundido en el barro y encontró algo que nunca debió quedar allí. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Eloísa tenía 83 años. Su vida había sido larga, y a medida que el tiempo avanzaba, las piezas que alguna vez componían su existencia se habían ido desmoronando como las grietas en las paredes de la casa donde había pasado tantas décadas. Ahora, ya no quedaba nada de lo que alguna vez había sido su vida familiar. Ni siquiera sus hijos, que habían crecido y se habían ido, la visitaban. La soledad la envolvía en silencio, a veces tan profundo que parecía comérsela. Había perdido mucho, pero siempre había encontrado una forma de seguir adelante, con esa paciencia que solo los años pueden dar. La decisión de mudarse a un castillo hundido en el barro no fue tomada de inmediato. Eloísa había recibido la oferta de un abogado que administraba los bienes de un familiar lejano, quien había dejado la propiedad en su testamento. Nadie más quería ese castillo. La tierra lo había reclamado. Estaba parcialmente hundido en el barro, con los muros agrietados por el paso del tiempo, y su antiguo esplendor se había desvanecido junto con el olvido. Los vecinos hablaban de él como si fuera un lugar maldito, un sitio que nadie debía habitar. Pero Eloísa no tenía miedo. Al contrario, el castillo le ofrecía lo único que necesitaba: silencio y soledad. El castillo estaba apartado del pueblo, al borde de un acantilado, rodeado por la espesura de un bosque donde los árboles, en su mayoría marchitos, apenas dejaban pasar la luz. Eloísa, aunque mayor y con la salud quebrantada, encontró en ese lugar una especie de refugio. En sus años de vida había aprendido que no todo lo que se evita por el mundo es negativo. En la quietud del castillo, Eloísa sentía que podía escuchar sus propios pensamientos, algo que había dejado de hacer cuando su familia aún la rodeaba. A veces, en sus recuerdos, sus hijos la llamaban, pero solo para exigir cosas que no podía darles. La relación con ellos había sido siempre difícil, marcada por demandas y desencuentros. Cuando su esposo José había muerto, el peso de la ausencia de su compañía se hizo tan grande que sus hijos nunca supieron cómo sostenerla. La vida se volvió una serie de días grises donde su presencia ya no significaba mucho para los demás. Eloísa aceptó vivir en el castillo porque, por primera vez en muchos años, sentía que allí podría hallar algo que se le había escapado durante toda su vida: paz. Aunque no fuera lo que más quería, vivir entre los murmullos de la comunidad ya no tenía sentido. Sus hijos no la visitaban, y el pueblo solo la veía como una anciana que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. El castillo era, al fin y al cabo, solo una casa, pero las grietas en sus muros y el lodo que lo rodeaba se convirtieron en un reflejo de lo que Eloísa sentía, algo que estaba ahí, pero que no era capaz de sostenerse por sí mismo. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, los ecos de sus pasos eran los únicos que la acompañaban. Los viejos vitrales, opacos por el tiempo, no dejaban pasar la luz del sol, y las puertas de madera crujían a medida que las abría. A pesar de la solitaria belleza de este lugar, Eloísa no sentía miedo. Había aprendido que el miedo ya no era parte de su vida. Lo había dejado atrás mucho tiempo antes, cuando entendió que la muerte era solo una parte del camino. Cada rincón del castillo le ofrecía un espejo de su propia vida, desmoronada pero aún intacta en ciertos aspectos. Mientras limpiaba el polvo de las viejas maderas, Eloísa recordaba los días de su juventud, cuando su vida era diferente, llena de risa y sueños. Pero eso había quedado atrás. Ahora, en su soledad, se veía como la última pieza de un rompecabezas que había sido destruido con el paso del tiempo. Sin embargo,
había algo en ella que nunca se rompió. La dignidad seguía intacta. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos polvorientos, encontró un viejo cuaderno que había sido dejado en una mesa cerca de la ventana. Al abrirlo, vio que estaba lleno de notas escritas por alguien que había vivido allí mucho tiempo antes. Las páginas, amarillentas por el paso de los años, contenían recuerdos de una vida que había estado vinculada al castillo, pero al igual que Eloísa, esa vida también había quedado atrás. Sin embargo, algo en esas palabras resonó profundamente en ella. En esas líneas sentía como si el tiempo no la hubiera olvidado. El cuaderno hablaba de un secreto, algo que había sido enterrado bajo el castillo. Eloísa lo leyó en silencio, su corazón latiendo más rápido a medida que comprendía que no estaba sola en este lugar, que el castillo tenía una historia que nunca había sido revelada. El silencio pesado de la iglesia parecía guardar un secreto más grande del que Eloísa se había dado cuenta. Cuando movió una de las losas del piso para limpiarla, notó que algo se deslizó debajo. Un sonido sordo, como si una piedra hubiese sido apartada, resonó en la iglesia. Eloísa no se asustó, pero su curiosidad aumentó. Lo que había debajo de esa piedra no era solo polvo, algo estaba allí, algo que llevaba años esperando ser descubierto. Al agacharse, Eloísa vio que debajo de la losa había una pequeña caja de madera, casi cubierta por completo por el barro. Al tocarla, el suelo bajo ella crujió levemente, como si la tierra misma estuviera alerta. Eloísa, con manos temblorosas pero decididas, levantó la caja y la observó detenidamente. ¿Qué contenía esa caja olvidada durante tanto tiempo? ¿Qué secretos guardaba? Mientras la sostenía, un susurro suave se escuchó en el aire, como si el castillo entero la estuviera llamando a descubrir lo que había quedado oculto. La mañana siguiente llegó con una neblina espesa que abrazaba el castillo, como un manto de misterio y olvido. Eloísa se levantó temprano, como era su costumbre, y con paso lento recorrió la sala donde la caja había quedado sobre la mesa. El día anterior había estado tan absorta en lo que había descubierto que apenas había dormido. El eco de sus propios pensamientos la acompañaba mientras recorría las estancias oscuras, donde los vitrales, con el paso del tiempo cubiertos de polvo y humedad, apenas dejaban pasar un tenue rayo de luz. Cada rincón del castillo parecía guardar un secreto, y Eloísa sentía que estaba comenzando a descubrirlo. El castillo, una construcción que ya casi se había rendido a la tierra, seguía siendo un enigma tanto para ella como para la comunidad cercana. Durante años había sido el objeto de rumores y temores en el pueblo. Los más viejos contaban historias de lo que había sido en tiempos pasados, pero los más jóvenes ni siquiera sabían su historia completa. Algunos susurraban que había sido un lugar maldito, donde cosas extrañas habían sucedido en tiempos lejanos. Otros decían que había sido abandonado por un motivo que nadie quería entender. La tierra lo había tragado poco a poco, como si quisiera ocultarlo del mundo. Y los rumores hablaban de la torre, esa estructura imponente que se erguía más allá de las murallas agrietadas, aparentemente intacta, como un espectro que aún se negaba a caer. Los vecinos, al principio, se acercaron a Eloísa con una mezcla de curiosidad y desaprobación. ¿Por qué había elegido mudarse a un lugar tan solitario? No temía la mujer a las malas lenguas, a los murmullos sobre la torre intacta, sobre los secretos que nadie se atrevía a desenterrar. La abuela, sin embargo, parecía encontrar una paz inexplicable en su nuevo hogar. A sus 83 años había aprendido que la soledad podía ser un refugio, pero también una oportunidad para descubrirse a sí misma. Y el castillo, aunque desmoronándose, le ofrecía algo que ni siquiera el tiempo podía arrebatarle, la quietud de su alma. A medida que los días pasaban,
Eloísa fue reparando pequeñas áreas de la iglesia, limpiando el polvo de las losas y restaurando con paciencia y mimo cada rincón. Su trabajo se hacía lento pero firme. El castillo, aunque desmoronado por fuera, había sido construido con materiales sólidos, lo que le permitió ver que la estructura original seguía fuerte, a pesar del peso del barro que lo cubría. Pero el resto del pueblo se mantenía a una distancia prudente. Cuando Eloísa salía a comprar lo que necesitaba, los comentarios de los vecinos llegaban a sus oídos de manera indirecta. «Esa mujer no tiene familia», decía la señora Cristina mientras recogía sus verduras del mercado. «Y aún así se ha mudado a ese castillo viejo y roto. ¿Quién sabe qué le mueve a hacer algo tan extraño?» «Dicen que el castillo está maldito», susurró una voz joven detrás de ella. Eloísa, al escuchar esas palabras, solo sonrió para sí misma. Había vivido mucho más que todos los que hablaban a sus espaldas y sabía que las murmuraciones eran solo ecos de inseguridad. Lo que más intrigaba a la gente era la torre, que se erguía en el centro del castillo como una especie de monumento olvidado. A diferencia del resto de la construcción, que parecía desplomarse bajo el peso del tiempo y la tierra, la torre permanecía erguida, imponente e inquebrantable. No se inclinaba como el resto de los muros, no crujía con el viento como los pasillos que Eloísa recorría cada día. De alguna manera, la torre parecía estar exenta del paso del tiempo. ¿Pero por qué? Nadie podía dar una respuesta. Eloísa, al principio, no prestó mucha atención a los rumores. Pero a medida que pasaban las semanas, algo comenzó a inquietarla. Cada vez que pasaba cerca de la torre, sentía que la tierra bajo sus pies temblaba ligeramente, como si algo en su interior estuviera tratando de salir a la superficie. No era miedo lo que sentía, sino curiosidad, un deseo de saber qué escondía ese lugar, qué lo hacía diferente del resto del castillo. Una tarde, mientras repasaba los papeles antiguos que había encontrado cerca del altar de la iglesia, Eloísa se detuvo al notar un pequeño pasaje en los documentos que mencionaba la torre. «La torre permanece intacta por una razón que no debe ser revelada», decía una de las cartas. El remolino de pensamientos comenzó a formarse en su cabeza. ¿Por qué esa torre? ¿Qué razón existía para que no se hundiera como el resto del castillo? Decidida a encontrar más respuestas, Eloísa comenzó a hacer pequeñas exploraciones por el castillo. Pero, por más que caminara entre las habitaciones vacías, por más que mirara cada grieta en la pared, la torre seguía siendo un enigma. Su presencia parecía haber marcado el lugar, pero no había ningún signo claro de lo que escondía. Una mañana, cuando Eloísa pasó frente a la torre, vio que una losa de piedra cerca de la base se había movido. Algo había cambiado. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se acercó al lugar donde la piedra se había desplazado, con la esperanza de encontrar alguna pista más. Sin embargo, al levantar la losa, algo dentro de la torre emitió un leve sonido, como si algo en su interior estuviera respondiendo a su presencia. El eco de su propio movimiento resonó en sus oídos, como si algo o alguien estuviera esperando ser encontrado allí, en lo profundo de la torre. El viento en el castillo parecía tener vida propia, como si se filtrara a través de las grietas del viejo muro, trayendo consigo ecos de historias no contadas. La abuela, con la losa levantada en sus manos, observó el hueco recién descubierto bajo la torre. El silencio que reinaba en el lugar, tan profundo y extraño, se sentía como un presagio de que algo importante estaba por suceder. Eloísa se agachó para examinar más de cerca el agujero que había aparecido en el suelo. La tierra, húmeda por el barro que había invadido el castillo durante años, estaba aún más suave allí. El eco del viento, el susurro de las piedras y la presión en el aire le daban una sensación de tensión creciente.
Podía sentir que algo en la torre estaba esperando a ser descubierto. El resplandor débil de la luz del sol que se filtraba a través de los vitrales rotos iluminó ligeramente el lugar. La torre se erguía por encima de ella, alta y recta, casi desafiante frente al paso del tiempo. A diferencia del resto del castillo, que parecía sucumbir al peso de los años y del barro, la torre estaba intacta. No se inclinaba, no crujía como el resto de las paredes. Era como un guardiana de secretos que seguía desafiando la lógica de la naturaleza misma. Con una determinación renovada, Eloísa decidió investigar más a fondo. Sabía que esa losa movida no era una casualidad. Algo estaba ocurriendo dentro de la torre, algo que los antiguos habitantes del castillo habían querido esconder, y la abuelita no iba a permitir que el misterio quedara sin respuesta. Se levantó y comenzó a caminar hacia la base de la torre, con pasos firmes. El aire era denso, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. Al acercarse a la entrada, notó que las puertas de madera estaban cerradas, pero algo parecía haber alterado la estructura. Las marcas recientes en el barro alrededor de la base indicaban que alguien había estado allí recientemente y no era solo ella. Con la llave que había encontrado en el cuaderno, que había pertenecido a alguien mucho antes de su llegada, Eloísa intentó abrir la puerta. El sonido del metal al entrar en la cerradura hizo eco en el pasillo vacío. Con un leve crujido, la puerta cedió y se abrió ante ella. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío la envolvió. Dentro, el aire era aún más húmedo y frío, como si la torre hubiera estado sellada durante años esperando que alguien llegara a abrirla. Eloísa no dudó en entrar. El suelo de piedra estaba cubierto de polvo, y la luz tenue apenas permitía distinguir los detalles. Pero lo que llamó su atención inmediatamente fue el fuerte olor a madera envejecida y el sonido de algo caído en el suelo, como si algo se hubiera movido dentro sin que ella lo notara. Cuando Eloísa comenzó a caminar, notó que el eco de sus pasos se multiplicaba de manera extraña, creando una sensación de doble presencia. Era como si la torre misma estuviera observando cada uno de sus movimientos. Pero lo más inquietante era la sensación de que alguien más estaba allí, aunque no había nadie visible. Avanzó con cautela, sin dejar que el miedo la dominara. En un rincón, algo brillaba débilmente. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era un objeto pequeño, cubierto de polvo, pero claramente visible. Al inclinarse para recogerlo, vio que se trataba de un anillo de oro con un símbolo grabado en él. Una llave rodeada por una corona de hojas. Eloísa, con las manos temblorosas, lo observó detenidamente. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma. En ese momento, una sensación de frío intenso la envolvió. Eloísa sintió que algo en el aire se había alterado, como si el tiempo hubiera cambiado de repente. El silencio de la torre se convirtió en algo casi palpable. Pero la abuela no se detuvo. Sabía que había encontrado algo que debía entender. Eloísa guardó el anillo en su bolsillo y comenzó a caminar más profundamente en la torre. A medida que avanzaba, las paredes de piedra parecían absorber el sonido y el aire se volvía más denso. La corriente de aire que había sentido al principio se intensificaba y parecía que algo o alguien estaba moviéndose en las sombras. Al llegar al fondo de la torre, Eloísa encontró una puerta de madera diferente a las demás. Estaba parcialmente abierta y al acercarse, la abuela notó que las maderas parecían estar cubiertas de marcas profundas, como si algo pesado las hubiera arrastrado. Con una mezcla de temor y curiosidad, empujó la puerta, que se dio con un sonido grave, revelando una habitación pequeña y oscura. Dentro, el aire estaba cargado de humedad, y las paredes, cubiertas de hongos y polvo, parecían ocultar algo mucho más allá de lo que sus ojos podían ver.
En el centro de la habitación había una antigua mesa de piedra en la que descansaban más documentos viejos y un pequeño cofre de madera. El cofre, como el anillo, tenía un símbolo tallado en su tapa, una llave rodeada de hojas, igual que el anillo que Eloísa había encontrado. Sintió que las piezas del misterio comenzaban a encajar. Eloísa extendió la mano para abrir el cofre, pero justo cuando sus dedos tocaron la tapa, un fuerte golpe en la puerta de la torre la hizo retroceder. Al mirar, vio que la puerta se cerró con fuerza, y algo o alguien estaba allí, mirando. Los pasos que seguían desde fuera de la torre se hicieron más audibles, y Eloísa, con el corazón acelerado, se preparó para enfrentar lo que fuera que se escondiera en la oscuridad. El golpe en la puerta resonó de nuevo, mucho más fuerte esta vez. Eloísa dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos. La luz débil de su linterna se tambaleó, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de piedra de la torre. El aire, denso y cargado, le parecía más frío, como si la misma torre estuviera respirando en la oscuridad. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y Eloísa sabía que no podía retroceder ahora. Algo o alguien la estaba llamando, o al menos eso era lo que sentía. Tomó una profunda bocanada de aire con la mente luchando por mantenerse serena. Había algo en este lugar que la conectaba con su propio pasado, algo que ya había empezado a recordar. ¿Por qué sentía que había estado aquí antes? ¿O que alguien de su familia había estado aquí hace mucho tiempo? En algún lugar, en algún rincón de su mente, una memoria perdida comenzaba a aflorar. El golpeteo en la puerta se detuvo, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. El cofre de madera que había encontrado en el centro de la habitación la miraba fijamente, con el símbolo grabado en su tapa, una llave rodeada por hojas, exactamente igual al anillo que había encontrado más temprano. El hecho de que ambos objetos tuvieran el mismo símbolo no podía ser una coincidencia. La conexión era clara, pero el significado aún escapaba a su comprensión. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Eloísa decidió abrir el cofre. Sus dedos, aún temblorosos, se posaron sobre la tapa y con un pequeño esfuerzo la levantó. Dentro encontró varios papeles enrollados cuidadosamente y en el fondo un pequeño libro de cuero desgastado. Sin pensarlo, Eloísa retiró los papeles y comenzó a leer lo que estaba escrito. Las palabras eran antiguas, pero legibles. Al principio parecía ser una serie de notas o instrucciones, pero a medida que avanzaba en la lectura, el contenido empezó a tomar forma. Era una confesión, escrita por alguien que claramente temía las repercusiones de lo que estaba revelando. Eloísa, con el rostro iluminado por la luz titilante de su linterna, leyó las siguientes palabras, que hacían referencia a algo profundamente inquietante. Este es el último testamento de la familia Montenegro. Bajo el altar de la torre escondemos lo que podría destruirnos a todos. El secreto que guardamos durante generaciones está a punto de ser revelado. Nadie debe encontrar lo que está ahí, ni ahora ni nunca. La torre fue construida para protegerlo, y solo aquellos con el corazón puro podrán desvelarlo. Eloísa dejó de leer por un momento, dejando que las palabras se asimilaran. La familia Montenegro. Eloísa había oído hablar de ellos en los viejos relatos del pueblo. Decían que la familia había sido rica y poderosa, pero desapareció en circunstancias misteriosas hace más de un siglo. Los rumores hablaban de un gran secreto que los había obligado a alejarse del mundo. El nombre Montenegro resonó en su mente, pero no podía recordar más detalles. Sin embargo, ahora estaba claro que esa familia tenía una conexión directa con el castillo. La confesión continuaba con más detalles,
Pero lo que más le llamó la atención fue una última frase que estaba escrita con una letra más apresurada, como si la persona que la había dejado ya no tuviera tiempo. No quiero que la próxima generación cometa el mismo error. Lo que se esconde aquí debe permanecer bajo tierra, en la oscuridad, donde nada ni nadie pueda alterarlo. Nadie está preparado para conocer la verdad. Quien quiera que lo haga, debe tener el coraje de enfrentar lo que yace en el barro. Eloísa dejó el papel a un lado y levantó el libro de cuero. Al abrirlo, encontró una serie de diagramas y mapas que indicaban puntos específicos en la torre y en el castillo. Entre los mapas había un plano detallado de lo que parecía ser una sala oculta bajo el altar, en la cual se encontraba algo marcado con una X roja. Los mapas no solo mostraban la ubicación del escondite, sino también indicaciones sobre cómo acceder a él, incluyendo una advertencia en el margen. El barro y el tiempo han sellado este lugar, pero los que se atrevan a desvelarlo deben estar preparados. Eloísa se sintió abrumada. Todo en su interior le decía que el momento de descubrir la verdad había llegado. Lo que había estado oculto bajo el altar, lo que la familia Montenegro había escondido durante generaciones, era parte del legado de este castillo, parte de su propia historia. La abuela ya no podía seguir ignorando lo que el destino le había puesto en el camino. Pero justo cuando Eloísa estaba a punto de seguir investigando, una ráfaga de viento frío recorrió la torre, apagando la linterna de su mano y sumiéndola en la oscuridad total. El sonido de los pasos, que había estado latente en su mente durante todo el día, volvió a aparecer más cerca esta vez. Alguien o algo parecía estar cerca, y la abuela, con el corazón acelerado, sintió que el momento de enfrentar el secreto había llegado. Pero ¿quién más estaba allí esperando? El viento frío y penetrante se desató en la torre, apagando la linterna de Eloísa con un susurro lejano, como si la oscuridad misma tratara de apoderarse de la sala. La abuela, ahora en total oscuridad, se quedó quieta, apenas respirando. El susurro del viento le helaba los huesos, pero lo que la inquietaba aún más eran los pasos que se escuchaban. Eran suaves, casi imperceptibles, pero claramente presentes. ¿Quién o qué estaba cerca de ella? El instinto de Eloísa, afinado por años de soledad y reflexión, le dijo que no debía dejar que el miedo la dominara. En lugar de retroceder, avanzó con cuidado, tocando las paredes de piedra para guiarse en la oscuridad. El aire se sentía más denso, como si el castillo mismo estuviera respirando, esperando que se desvelara algo más. A medida que sus dedos recorrían las paredes, Eloísa encontró algo extraño, una pequeña rendija en la piedra apenas perceptible. Con cuidado la empujó y una parte de la pared cedió, revelando un pasaje estrecho que llevaba hacia el interior de la torre. La abuela, a pesar de la incertidumbre, no dudó. Si algo había estado oculto aquí durante tanto tiempo, era hora de descubrirlo. La soledad le había enseñado a escuchar, y ahora más que nunca debía seguir el eco de sus instintos. Avanzó por el pasaje, que estaba casi completamente a oscuras, hasta que al doblar una esquina algo brilló débilmente en el suelo. Eloísa se agachó y lo recogió, sintiendo el peso de lo que había encontrado. Era un pequeño medallón, con una cadena de oro desgastada. El medallón tenía grabado el mismo símbolo de la llave y las hojas que había encontrado en el anillo y en la cruz. Eloísa sintió que el medallón tenía un significado profundo. No solo era un objeto más, sino que parecía tener conexión directa con lo que había sucedido en la iglesia y con lo que ella misma había vivido. Este medallón, al igual que la cruz, era una pieza crucial del rompecabezas. En su mente, algo comenzaba a encajar.
Si este medallón había estado escondido aquí, su existencia no podía ser accidental. Tal vez la familia Montenegro, tan poderosa y rica, había estado tratando de proteger algo de valor incalculable. Pero ¿qué era exactamente lo que estaban guardando? Mientras Eloísa meditaba sobre esto, un ruido proveniente de arriba la interrumpió. Los pasos que había estado escuchando anteriormente ya no eran un simple eco. Alguien estaba arriba, en la torre, y el sonido de las botas sobre el suelo de piedra se escuchaba claramente. Eloísa se quedó en silencio. La tensión aumentaba, pero sabía que no podía simplemente quedarse ahí sin hacer nada. La verdad estaba justo frente a ella, y ya no podía ignorarla. La figura que caminaba arriba sabía algo, y probablemente tenía las respuestas que tanto había buscado. Justo cuando Eloísa decidió subir, los pasos se detuvieron. El silencio en la torre era absoluto. No había viento, no había eco, solo el sonido de su respiración y la suave presencia del medallón en sus manos. De repente, la puerta al final del pasillo se abrió lentamente, y desde allí una sombra se proyectó, una silueta que Eloísa no reconoció. La figura permaneció quieta, mirando hacia ella, como si estuviera esperando que Eloísa diera el siguiente paso. El sonido de la puerta abriéndose lentamente cortó el aire denso de la torre, y la figura que emergió de las sombras parecía más una presencia enigmática que una persona tangible. Eloísa, aunque sorprendida, no retrocedió. Había vivido demasiado tiempo en la sombra de los recuerdos y las pérdidas como para sentirse intimidada por lo desconocido. El misterio que había comenzado a desvelarse la había llevado hasta aquí, y no iba a detenerse ahora. La figura, de pie en el umbral, no se movió, como si esperara a que Eloísa diera el primer paso. El medallón en sus manos, ahora algo pesado por la carga emocional que traía consigo, parecía brillar con un resplandor tenue. Eloísa sintió que la figura no era una amenaza, sino más bien un eco del pasado, algo que debía enfrentar para completar la historia que había comenzado a descubrir. Finalmente, fue el joven quien rompió el silencio. «No pensaba que llegarías tan lejos, Eloísa», dijo, con una voz profunda y algo nostálgica. «Pensé que te quedarías atrás, sin saber como todos los demás». Eloísa frunció el ceño. ¿Quién era este joven? ¿Y por qué su tono sonaba tan familiar? Había algo en su voz que la conectaba con el pasado, pero no lograba identificarlo. La figura, que en principio parecía distante y amenazante, de alguna manera se volvió más humana, más comprensible. Al acercarse un poco más, Eloísa pudo ver mejor su rostro. Era un hombre joven, pero sus ojos tan llenos de dolor y pesar no correspondían a su edad. En ellos veía una historia de sufrimiento y secretos que nadie había sido capaz de desvelar. «¿Quién eres?», preguntó Eloísa con suavidad, sin perder la compostura. «¿Qué buscas en este lugar?». El joven suspiró, como si la respuesta fuera más difícil de dar de lo que parecía. «Mi nombre es Miguel Montenegro. Soy parte de la familia que estuvo detrás de todo esto». El nombre de la familia Montenegro la sorprendió. Los rumores en el pueblo hablaban de su desaparición, de cómo se habían ido sin dejar rastro y cómo el castillo que era suyo había quedado atrapado en la tierra. Pero no todo encajaba, y Eloísa sintió que esta revelación traía consigo más preguntas que respuestas. «¿Entonces eres parte de la familia que construyó todo esto?», preguntó, aunque ya intuyó que la respuesta no sería tan simple. Miguel asintió lentamente. «Así es. Mi familia construyó el castillo, y también escondió los secretos que aquí se encuentran. Pero lo que sucedió aquí, lo que mi familia intentó ocultar, no es tan simple como parece. No es solo una historia de riquezas, sino de miedos y traiciones». Eloísa observó al joven con más atención.
Había algo en su postura, en la manera en que hablaba, que sugería que él, más que ser el heredero de una familia adinerada, había sido también una víctima de las decisiones de los suyos. ¿Por qué escondieron estos secretos?, preguntó, ahora con más urgencia, buscando respuestas, buscando una conexión con lo que había vivido ella misma en sus años de abandono. Porque el poder no solo se encuentra en las riquezas materiales, sino en los secretos que se mantienen ocultos. Lo que mi familia descubrió bajo esta iglesia no es algo que se pueda entender con facilidad. La mina que estaba debajo de esta torre contenía algo mucho más valioso que el oro, y cuando mi familia trató de usarlo, empezó a destruirlos. Eloísa se quedó en silencio por un momento, absorbiendo cada palabra. La mina, mencionada una y otra vez en los documentos que había encontrado, no era solo un recurso físico. Era algo mucho más profundo, algo que afectaba a todos los que se habían acercado a ese lugar, ya fuera por codicia o por desesperación. Miguel continuó, su voz más baja ahora. El poder de lo que se encontró bajo esta iglesia no era algo que se pudiera controlar. Era un artefacto antiguo, con el poder de manipular el destino de quien lo poseyera. Mi familia lo sabía, pero pensó que podrían dominarlo. Todos lo hicieron, y por eso el castillo fue abandonado, para protegerlo, para evitar que el mundo lo descubriera. Pero algunos, como yo, nunca entendieron la magnitud de lo que estábamos tratando de ocultar. Eloísa, ahora con el corazón acelerado, comenzó a hacer las conexiones. La torre, la mina, los secretos familiares. Todo parecía estar ligado a algo mucho más grande que lo que ella había imaginado. Pero había algo más. El medallón que había encontrado con tanto cuidado era una llave, y había sido guardado por alguna razón muy importante. Miguel parecía saberlo también. ¿Por qué él estaba aquí después de tantos años? ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué has vuelto?, preguntó Eloísa, aún con la mente llena de dudas. Miguel bajó la cabeza. Vine porque no podía seguir huyendo. Lo que mi familia hizo me persigue, y lo que está enterrado bajo esta torre debe ser desvelado, no para buscar más poder, sino para que todos podamos dejarlo ir. Pero antes de que Eloísa pudiera procesar todo lo que Miguel acababa de decir, un fuerte ruido resonó en el fondo de la torre, interrumpiendo su conversación. La puerta principal se cerró violentamente, y un grito lejano hizo que Eloísa y Miguel se giraran rápidamente. Alguien más estaba allí, y no parecía ser un visitante amistoso. Eloísa y Miguel se giraron al unísono cuando el sonido del golpe en la puerta resonó por toda la torre, retumbando en las paredes y aumentando la presión que ya sentían. Ambos se miraron por un segundo, compartiendo una comprensión tácita. Algo no estaba bien. El grito lejano, como un susurro de terror o advertencia, se desvaneció en el aire, y por un momento todo quedó sumido en el silencio. Miguel dio un paso adelante, mirando alrededor con nerviosismo. Eloísa, aunque también sintió una creciente inquietud, se mantuvo firme. ¿Quién podría estar allí? ¿Qué podría estar ocurriendo dentro de esta torre? Todo en ese lugar parecía indicar que algo importante, quizás incluso peligroso, estaba por revelarse. El joven, con una expresión de incomodidad, comenzó a caminar hacia la entrada de la torre, con paso decidido, pero sin prisa. Eloísa lo siguió, su mente procesando la situación de forma cautelosa. El miedo que había comenzado a invadirla no provenía de lo sobrenatural, sino de lo humano, de lo que podía desvelarse en ese preciso momento. La comunidad, el castillo, los secretos del pasado. Todo estaba a punto de converger en una verdad que ella debía comprender por completo. «Debemos ver qué está pasando allá afuera», dijo Miguel, mirando a Eloísa con una mezcla de gravedad y una profunda inquietud.
No es solo un ruido, es algo más. Alguien ha estado aquí antes que nosotros. Eloísa asintió, reconociendo que la presencia extraña que sentía no era solo el eco del viento. Algo o alguien estaba merodeando por el castillo y no eran visitantes casuales. La tensión en el aire era inconfundible, y el malestar que se había apoderado de ella no se debía solo al miedo, sino a la creciente sensación de que los secretos que habían estado dormidos durante generaciones ahora se estaban despertando, y su descubrimiento no sería sencillo. Al llegar al vestíbulo de la torre, Eloísa y Miguel se encontraron con una figura sombría de pie en la entrada. La luz tenue que entraba por las rendijas de los vitrales proyectaba una sombra alargada, y aunque la figura no se movía, su presencia llenaba el espacio. Eloísa no tardó en reconocerlo. Era Joaquín, un hombre de mediana edad que había sido un antiguo cuidador del castillo y que aún se mantenía en contacto con algunos de los residentes cercanos. Sin embargo, su actitud había cambiado en las últimas semanas y su comportamiento había empezado a resultar extraño. Joaquín los observó por un momento sin decir nada, su mirada vacía, como si no los reconociera del todo. Luego, con una sonrisa forzada, dijo en voz baja: «Este lugar no es para ustedes. Deberían marcharse antes de que sea tarde». Miguel frunció el ceño y dio un paso hacia él, su tono más firme. «¿Qué estás haciendo aquí, Joaquín? Sabes que este lugar está cerrado. ¿Qué buscas?» Joaquín no contestó inmediatamente. Miraba a Eloísa con una expresión sombría y al final suspiró como si hubiera decidido no ocultar más lo que sabía. «He estado viniendo aquí durante semanas, no porque quiera, sino porque me lo han pedido. Pero ya es suficiente. Ustedes no entienden lo que están desenterrando. Este castillo tiene más historia de la que pueden imaginar. La torre siempre estuvo protegida por una razón. Hay cosas aquí que no deben ver». Eloísa, aunque sorprendida por la sinceridad en sus palabras, no dejó que el miedo la detuviera. «¿Qué estás ocultando, Joaquín? La torre, el castillo, todos los secretos que hemos estado desvelando. ¿Qué significa todo esto?» Joaquín finalmente bajó la cabeza, su rostro marcado por el peso de años de secretos. La torre guardaba algo que nadie debía conocer, algo que mi familia había intentado destruir, pero no pudieron. Ahora todo ha vuelto a salir a la luz, y no podemos detenerlo. Ustedes no pueden seguir en este lugar, no pueden seguir buscando. Antes de que Joaquín pudiera continuar, un estruendo en la parte superior de la torre los interrumpió. Eloísa y Miguel se giraron rápidamente hacia la escalerilla que conducía a los pisos superiores, donde el sonido de los pasos se intensificaba. Alguien o algo se movía arriba, y el suelo temblaba bajo sus pies. La presencia de Joaquín, aunque humana, se volvía aún más inquietante, como si él supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Justo cuando Eloísa intentaba comprender lo que acababa de decir Joaquín, la puerta de la torre, que había estado entreabierta, se cerró de golpe. La figura de Joaquín retrocedió lentamente, como si hubiera decidido que era hora de irse. Pero, antes de que pudiera dar un paso más, una luz brillante se encendió en lo alto de la torre, iluminando el espacio donde antes solo había oscuridad. La luz provenía de un objeto en el suelo de la sala principal, que hasta entonces no había sido visible. Eloísa, con el corazón latiendo rápidamente, sabía que no podía ignorar ese resplandor. El resplandor de la luz provenía de lo alto, iluminando una parte del castillo que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Eloísa sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar la luz brillante en la distancia. El brillo parecía intencional,
no como una simple casualidad o efecto del sol filtrándose por una grieta, sino como si algo dentro del castillo hubiera despertado. Joaquín, al ver la luz encenderse, retrocedió rápidamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Algo en su rostro cambió, y Eloísa pudo ver la lucha interna que se estaba librando en él. ¿Sabía él más de lo que había revelado? ¿Por qué reaccionaba de esa manera ante el brillo? Todo indicaba que algo profundo y peligroso estaba a punto de ser desvelado, y Joaquín, por alguna razón, no quería que Eloísa o Miguel llegaran hasta allí. «Esto no puede seguir así», murmuró Joaquín, más para sí mismo que para los demás. «Lo que están buscando no es solo parte de este castillo. Está en ustedes ahora. Deben dejarlo, o todos pagarán las consecuencias». Miguel, que había estado observando a Eloísa con creciente preocupación, se acercó a Joaquín con paso firme. «No estamos buscando causar daño, Joaquín. Solo queremos saber la verdad. No puedes seguir ocultando esto. ¿Por qué temes tanto a la luz de esa torre?» Joaquín parecía vacilar, como si las palabras de Miguel estuvieran despertando algo más profundo en su conciencia. Finalmente, después de un largo silencio, suspiró, y con una expresión de desgaste en su rostro, respondió: «Porque lo que hay allí no debe ser revelado, ni por ustedes ni por mí. Es el pasado de mi familia, y la verdad detrás de lo que construimos no está destinada a vivir más allá de esas paredes. El secreto no es solo un tesoro, es un peso, y a veces las cosas que hemos hecho no deben ser desenterradas». Eloísa, con el medallón aún en la mano, lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué has estado haciendo aquí, Joaquín? ¿Por qué viniste a este lugar? ¿Por qué nadie quiere enfrentarse a lo que realmente ocurrió?» La expresión de Joaquín se tornó aún más sombría. «Porque el secreto que mi familia intentó mantener es más grande que un simple artefacto o tesoro. El poder que estuvo aquí se forjó en un contexto que no tiene cabida en el presente. Este castillo, esta torre, la mina, todo fue creado con una intención equivocada. El problema no es la luz, sino lo que puede sacar a la luz». Eloísa, aunque perturbada por sus palabras, no dejó que el miedo la dominara. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. El misterio de la torre, de las pistas que había comenzado a juntar, ya no era solo algo curioso. Había algo más grande en juego, algo que no solo la afectaba a ella, sino también a todos los que habían estado involucrados en el pasado de este castillo. Con un gesto decidido, Eloísa se adelantó hacia la entrada de la torre. «Voy a descubrirlo», dijo con una calma sorprendente. «No voy a irme hasta entender qué sucedió aquí. No importa lo que me digas, Joaquín. La verdad debe salir a la luz». Miguel la siguió, y ambos comenzaron a caminar hacia la parte superior de la torre, donde el resplandor seguía brillando. La escalera que subía hacia la cima parecía más empinada de lo que recordaban, y el aire, cargado de la humedad del barro, se volvía cada vez más pesado. Cada paso que daban resonaba con el eco de siglos de historia guardada. La puerta que llevaba a la última sala de la torre estaba cerrada. Eloísa, con el medallón en la mano, lo usó como guía, notando que el símbolo de la llave y las hojas coincidía con las marcas que había visto en el cofre y en los documentos antiguos. «Este es el momento», murmuró, tocando la puerta con suavidad pero con determinación. Cuando la puerta cedió y se abrió, un fuerte sonido de crujido rompió el silencio, revelando una habitación que estaba completamente sellada por el tiempo. El polvo cubría el suelo, y el aire estaba tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Sobre la mesa de piedra en el centro de la habitación, había una serie de documentos dispersos, aparentemente antiguos, que hablaban de la historia del castillo. Pero lo que llamó la atención de Eloísa fue una caja pequeña,
en la que se podía ver una marca idéntica a la que había encontrado en el medallón. Miguel se acercó, mirando los papeles con cautela. Esto nunca debió ser encontrado, dijo, casi como si hablara consigo mismo. Eloísa, decidida, abrió la caja y encontró más cartas y documentos, pero lo que sobresalía era una carta manuscrita firmada por un montenegro. Eloísa leyó en silencio las palabras escritas con una caligrafía perfecta. La verdad no siempre es un regalo, a veces es una carga. Lo que se esconde bajo este castillo y en esta torre es lo que nadie debe recordar. Quien lo haga perderá más que lo que gana. La oscuridad de este secreto está ligada a las raíces mismas de nuestra familia. Antes de que pudiera leer más, un grito fuerte resonó en el aire, seguido por golpes fuertes en la puerta de la torre. Alguien estaba entrando. Eloísa se giró rápidamente, sintiendo que el aire se volvía aún más denso. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién más estaba involucrado en el secreto de la torre? Eloísa y Miguel se giraron al unísono cuando los golpes en la puerta se repitieron, esta vez con más fuerza, como si alguien estuviera intentando forzar la entrada. El aire en la torre se volvió aún más denso, como si el tiempo mismo estuviera presionando sobre ellos, exigiendo que enfrentaran lo que había estado oculto durante tanto tiempo. «¿Quién está ahí?», gritó Eloísa, con la voz firme, a pesar de la creciente incertidumbre que la envolvía. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Los golpes cesaron de inmediato, y por un momento pensaron que había sido una mera coincidencia. Sin embargo, la puerta de madera que había estado cerrada hasta ese momento se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El sonido de la bisagra oxidada que crujió con el movimiento resonó en la torre, y al mismo tiempo Eloísa sintió una presencia que se hacía cada vez más palpable. Una figura silenciosa apareció en el umbral de la puerta. Un hombre mayor, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, se presentó sin palabras, pero sus ojos, al igual que los de Joaquín, estaban llenos de una mezcla de angustia y revelación. La figura se quedó allí, observando a Eloísa y Miguel, como si estuviera evaluando si ellos estaban listos para recibir la verdad. Eloísa, sin apartar la mirada de él, preguntó con calma, pero con un leve temblor en la voz: «¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». El hombre no contestó de inmediato. Su mirada se posó en el medallón de Eloísa, que brillaba débilmente en su mano. Finalmente habló en voz baja pero firme: «Soy Ignacio Montenegro, y todo esto me pertenece. He estado protegiendo este castillo durante años, ocultando lo que está bajo la torre, lo que nadie debería ver». El corazón de Eloísa dio un vuelco. Ignacio Montenegro. El apellido que había estado presente en todos los documentos. El nombre que había rondado en las historias del pueblo. La familia que había desaparecido, pero que aún estaba conectada al castillo. Ahora Ignacio había aparecido, y con él las respuestas que Eloísa había estado buscando. «¿Por qué lo escondiste?», preguntó Eloísa, acercándose a él. «¿Qué es lo que hay aquí que no se debe saber?». Ignacio la miró con seriedad, y por un momento los años de historia no contada parecieron pesar sobre sus hombros. «Porque el secreto que guarda este castillo no es solo el de mi familia. Es el secreto del poder que encontramos en el suelo de esta tierra, una mina, una reliquia, algo que mi familia quiso mantener para ellos, pero que al final nos consumió. No era oro lo que había bajo esta torre, era algo más peligroso, algo que debía ser sellado, algo que nadie podía poseer». Miguel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Por qué lo ocultaste entonces? ¿Por qué no permitiste que otros supieran?». Ignacio cerró los ojos por un momento, como si la culpa lo estuviera devorando. «Lo intentamos,
Pero cuando mi familia se dio cuenta de la magnitud del daño que podría causar, tomaron una decisión. Pensaron que lo mejor era sellarlo para siempre. El castillo, la torre, todo fue construido para proteger esa reliquia. Y lo hice. Lo guardé por todos estos años. Pero cuando la mina se comenzó a hundir, cuando el barro empezó a tragar el castillo, me di cuenta de que no podría ocultarlo mucho más. Ahora ustedes lo han descubierto. Eloísa, ahora más que nunca, sentía que el peso de lo que estaba diciendo Ignacio era algo que trascendía la historia de un simple castillo. Lo que había sucedido aquí, lo que su familia había intentado guardar, había tenido un impacto mucho mayor en el pueblo, y ahora el ciclo de ocultamiento debía romperse. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Eloísa, mirando la torre, sintiendo la presencia del misterio que seguía palpitando en el aire. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Ignacio no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa donde los papeles y documentos estaban esparcidos. Con manos temblorosas, tomó uno de los papeles y lo entregó a Eloísa. Era una carta que parecía más antigua que todo el castillo, escrita en una caligrafía elegante, pero deteriorada por los años. Leí esta carta cuando era joven. Era un mensaje de mi padre, un mensaje que nunca quise escuchar, dijo Ignacio, su voz quebrada por el dolor de recordar. Él decía que lo que se guardaba aquí no debía caer en manos de nadie, y que en su momento sería una maldición para quien intentara desvelarlo. Pero ahora todo lo que nos queda es la verdad. Eloísa miró el papel con atención. En él decía lo siguiente: lo que está sellado bajo la torre es la última pieza de un legado maldito. Hemos sellado nuestras almas a este secreto para que los demás no sufran como nosotros. La mina, la reliquia, no es solo un símbolo de riqueza, sino de lo que fuimos y lo que no deberíamos haber sido. Ahora, a ti, hijo mío, te toca decidir. Lo que reveles hoy cambiará no solo tu destino, sino el de todos los que te sigan. Protege este lugar o deshazte de él para siempre. El mensaje no dejaba lugar a dudas. El secreto de la torre, de la mina, no era solo un objeto perdido, sino un legado de decisiones que habían marcado a generaciones de la familia Montenegro. Eloísa, al leerlo, sintió que su propia historia, su propio sufrimiento, se entrelazaba con el pasado de esa familia. El miedo que sentía Ignacio, el dolor que él mismo había cargado durante tantos años, ahora le era familiar. Sin embargo, cuando Eloísa miró a Ignacio, en sus ojos vio una decisión aún más importante que tomar. ¿Qué haría él ahora? ¿Y qué haría ella? El aire en la torre parecía volverse más denso, como si las palabras de Ignacio hubieran cargado el espacio con una nueva gravedad. Eloísa sostenía la carta con firmeza, sus manos temblorosas recorriendo las palabras escritas por un antepasado que, por alguna razón, había decidido ocultar algo mucho más grande que una simple reliquia. En ese momento, Eloísa sintió que todo lo que había pasado en su vida, su soledad, sus pérdidas, su búsqueda de sentido, la había preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Ignacio, por su parte, estaba visiblemente afectado. Su rostro, marcado por los años, reflejaba la culpa y el temor de quien había llevado una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Sus ojos, antes llenos de evasivas, ahora estaban llenos de una decisión que parecía ser tan difícil como liberarse de un peso ancestral. Eloísa, dijo finalmente, con la voz quebrada, la verdad de esta torre, del castillo y de lo que mi familia escondió, no solo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todos los que pasaron por aquí y con lo que este lugar representó. El poder que guardaba no era algo físico, sino algo mucho más sutil, un poder emocional,
algo que influyó en nuestras vidas de una manera que no entendimos hasta ahora. Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con un poder emocional? Ignacio miró al joven por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto debía contarle. El poder no siempre se mide en oro o en riquezas, sino en culpas no resueltas y traumas escondidos. La mina bajo este castillo no solo contenía materiales preciosos, sino algo más, algo que transmitía el sufrimiento de quienes habían trabajado aquí, la desesperación de aquellos que creyeron que podían aprovecharlo. Mi familia no entendió lo que tenía entre manos. Eloísa observaba cada palabra de Ignacio con atención. Sus recuerdos de toda una vida de sacrificios, de deseos incumplidos, de cosas no dichas con sus propios hijos, comenzaron a hacer sentido. La carga emocional que ella misma había llevado durante años, el vacío de la soledad y el abandono, resonaba con la historia de la familia Montenegro. De alguna manera, todos esos sentimientos de culpa, pérdida y arrepentimiento estaban relacionados con los secretos del castillo. ¿Y por qué no destruiste esto, Ignacio?, preguntó Eloísa con suavidad. ¿Por qué permitir que se quedara aquí tanto tiempo? Ignacio bajó la mirada, la culpa marcando cada uno de sus gestos, porque el miedo a lo que guardaba era mayor que mi voluntad de destruirlo. Creí que si lo dejaba enterrado, todo seguiría igual. Pero los secretos nunca permanecen escondidos. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Eloísa, con el medallón aún en sus manos, entendió de inmediato lo que Ignacio estaba tratando de decir. La verdad era mucho más que una reliquia, que una mina o una historia de familias poderosas. La verdad tenía que ver con lo que había sido guardado, con lo que había sido oculto por generaciones, con las decisiones que se tomaron por miedo. Pero al final, el miedo a la verdad no iba a ser suficiente para detenerla. Entonces, dijo Eloísa con determinación, ¿por qué no empezamos a reparar lo que se rompió aquí? Esta torre, este castillo, no tiene que seguir siendo un lugar de secretos. Puede ser el comienzo de algo nuevo, si todos nos atrevemos a enfrentarlo. Antes de que Ignacio pudiera responder, un ruido fuerte se oyó desde el fondo de la torre, como si algo en las paredes se hubiera movido. Eloísa, con el corazón latiendo rápido, miró a Miguel, y ambos avanzaron hacia el pasillo oscuro que conducía a la parte más profunda de la torre. Los pasos de la abuela resonaban sobre el polvo y la tierra mientras se acercaba al origen del sonido. Al llegar al final del pasillo, Eloísa vio lo que provocaba el ruido. Un mecanismo oculto en la pared había comenzado a girar, revelando una pequeña puerta secreta. La torre, que había permanecido oculta en la penumbra por tanto tiempo, estaba ahora abriéndose ante ella, como si la tierra misma la estuviera desvelando. Eloísa extendió su mano hacia la puerta secreta, el medallón brillando en su palma como una llave a lo que estaba por descubrir. Cuando tocó la puerta, una corriente de aire frío la envolvió y en su mente resonó una voz antigua, como un eco de un pasado lejano. Era como si el castillo, la torre y todo lo que había estado escondido allí estuviera esperando que alguien diera el último paso para desvelarlo todo. La puerta secreta se abrió lentamente, revelando una habitación oculta en las entrañas de la torre. El aire, al entrar en contacto con la nueva apertura, se sintió más fresco, pero también impregnado con el olor de la historia olvidada. Eloísa, con el medallón en la mano, dio un paso adelante, seguida por Miguel e Ignacio, que permanecían a su lado, ansiosos, pero también cautelosos. La habitación era pequeña, apenas un refugio oculto, con las paredes cubiertas de papeles envejecidos y documentos dispersos sobre una mesa de piedra. Lo que más llamó la atención de Eloísa fueron los muros cubiertos de polvo y telarañas,
pero en el centro de la mesa había una caja de madera. No era grande, pero la presencia de esa caja parecía centralizar la energía del lugar, como si todo lo que había ocurrido aquí durante generaciones estuviera esperando ser revelado en ese instante. Eloísa, con la respiración suspendida, se acercó a la caja. Sus dedos, aún temblorosos por la intensidad de lo que había descubierto hasta ahora, se posaron sobre la tapa. El símbolo del medallón, la llave rodeada por hojas, estaba grabado en la superficie de la caja. Era una coincidencia más que confirmaba que todo lo que había estado buscando estaba interconectado. Sin dudar, Eloísa levantó la tapa. El contenido de la caja no era oro, ni reliquias brillantes como había imaginado en sus momentos más temerosos. Dentro de la caja, lo que había sido ocultado por tanto tiempo, lo que la familia Montenegro había sellado, eran carteles antiguos con el mismo símbolo, además de cartas manuscritas y registros que narraban la verdadera historia de los antiguos dueños del castillo. Eloísa comenzó a leer, con la mirada fija en las palabras que se desplegaban ante ella. La familia Montenegro ha tomado lo que no le pertenece, pero en nuestro interior solo hay arrepentimiento. Sabemos que hemos cometido un error que ha marcado el destino de este lugar. El castillo, la torre y todo lo que hemos escondido no deberían haber sido utilizados para ganar poder. Lo que está aquí es el legado de una familia que solo deseaba controlar, pero el control nunca trae paz. Debemos esconderlo y sellarlo para siempre, y solo aquellos con la voluntad de reparar lo que hemos roto podrán hallar la verdad. Las palabras resonaron profundamente en Eloísa, quien sintió un peso en el pecho. No era oro lo que se había escondido, sino una verdadera historia humana, llena de arrepentimiento, sufrimiento y la necesidad de reparación. Lo que los Montenegro habían intentado ocultar no era solo material, sino el peso de sus propias decisiones. Eloísa cerró los ojos por un momento y al abrirlos, miró a Ignacio. Lo que tu familia hizo, lo que ustedes trataron de ocultar, no es solo sobre ellos. Es sobre todos los que se han sentido responsables de cargar con un peso que no les correspondía. Pero ahora es el momento de liberarse, de reparar lo que se rompió. Ignacio, que había estado observando en silencio, parecía más tranquilo, como si el peso de las generaciones de su familia finalmente hubiera comenzado a desprenderse. Lo que he protegido no es solo una historia secreta, es la redención que todos necesitamos. Yo fui parte del error, pero quizás ahora, al revelar la verdad, podemos encontrar una manera de repararlo. Eloísa asintió, sintiendo que todo había cobrado sentido. El castillo no solo era un lugar donde el tiempo se había detenido, sino un lugar donde el perdón debía comenzar. La historia de la familia Montenegro no tenía que ser un legado de culpa, sino uno de reconciliación. La torre, que había permanecido intacta y oculta, ahora debería ser vista como un símbolo de sanación. Sin embargo, antes de que Eloísa pudiera responder, un grupo de aldeanos llegó a la puerta de la torre. La comunidad, que durante tantos años había evitado el castillo y sus rumores, ahora estaba frente a ella, con miradas de arrepentimiento y curiosidad. Eloísa los observó en silencio, pero sus ojos ya no reflejaban miedo. Sabía que el momento de la reparación había llegado, y con él, el ciclo de dolor que había marcado tanto tiempo en el pueblo, finalmente comenzaría a romperse. El aire en la torre estaba lleno de un sentimiento palpable de liberación, como si el tiempo, que durante tanto había estado detenido, comenzara finalmente a fluir de nuevo. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los vitrales rotos, iluminando las sombras que antes habían dominado el castillo. Eloísa, ahora acompañada de los aldeanos que se habían acercado al castillo, observaba cómo el lugar que una vez fue olvidado comenzaba a ser restaurado.
La torre, que había estado intacta por tanto tiempo, ahora se erguía como un símbolo de la esperanza renovada. El misterio había sido desvelado, y con ello la sanación que tanto se había esperado, no solo para Eloísa, sino para toda la comunidad. Los aldeanos, que habían llegado con miradas cargadas de duda y miedo, ahora se encontraban reconociendo la verdad. Habían temido este lugar durante años, creyendo que estaba maldito, pero ahora entendían que el verdadero mal no había sido el castillo, ni la torre, ni el pasado. El mal había sido el silencio, la ocultación de la verdad, el miedo a lo que no se quería enfrentar. Don Manuel, el anciano del pueblo que había sido uno de los primeros en hablar de las historias del castillo, se acercó a Eloísa con una expresión más suave que nunca. No sabíamos lo que ocurría aquí, Eloísa, pero ahora que lo sabemos, quiero que sepas que por fin entendemos lo que realmente representa este lugar. No es un lugar de oscuridad, es un lugar de memoria, de reparación. Gracias por mostrarnos el camino. Eloísa asintió, mirando al grupo que la rodeaba. Había comenzado su viaje sola, perdida en la soledad de su abandono, pero ahora se encontraba rodeada de personas dispuestas a hacer las paces con su historia. El castillo ya no era un refugio de secretos oscuros, sino un lugar donde se podía sanar el pasado. Mientras los aldeanos comenzaban a limpiar el castillo, restaurando los vitrales rotos y reparando los muros, Eloísa caminó hacia el altar de la torre. Allí, donde todo había comenzado, se sentó en un banco de madera restaurado, observando el horizonte. El futuro ya no parecía tan incierto, ni tan lleno de sombras. Había encontrado la comunidad que había perdido, y con ella la fuerza para construir una vida nueva. Miguel, que se había mantenido a su lado durante todo el proceso, se acercó a ella. Eloísa, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué haremos con lo que hemos encontrado aquí? Eloísa lo miró con una sonrisa que emanaba sabiduría y paz. Ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos decidir qué hacer con ella. Lo que está aquí no nos pertenece, ni a ti ni a mí. Es el legado de todos los que vinieron antes de nosotros. Lo que realmente importa es lo que hagamos con lo que hemos aprendido. La reparación no es solo de este castillo, es de todos nosotros. Eloísa se levantó lentamente y caminó hacia la entrada de la torre, donde los aldeanos trabajaban juntos, restaurando lo que había sido dañado. Al principio, había sido un lugar de aislamiento y olvido, pero ahora era un espacio lleno de vida, donde cada gesto de restauración simbolizaba una parte de la reparación que debía hacerse en los corazones de todos los que vivían en el pueblo. Don Luis, el joven que había llegado al castillo con una familia adoptiva que Eloísa había ayudado a cuidar, se acercó a ella. Eloísa, nunca pensamos que llegaríamos a este punto. Gracias por traer la verdad. Este lugar ya no es un castillo de sombras, sino un lugar de memoria y reconciliación. Eloísa sonrió con la calidez de un abrazo invisible. No es el lugar lo que importa, es la comunidad lo que ha cambiado. Esta torre es ahora un símbolo de nuestra unidad, de nuestra capacidad para aceptar nuestra historia y reconstruirla juntos. El castillo, el lugar que durante tanto tiempo había sido un refugio de soledad y misterio, ahora se convertía en un símbolo de pertenencia y esperanza. Eloísa, que había llegado allí sin familia, sin apoyo, encontró algo más valioso que cualquier tesoro material: una familia elegida, una comunidad dispuesta a reparar lo que se había roto. Enseñanza final profunda. El silencio a veces guarda secretos que necesitan ser escuchados. La verdadera sanación comienza cuando el amor se convierte en el motor de nuestras acciones y cuando el pasado se enfrenta con el corazón limpio. Cierre poético, emotivo e inolvidable. El tiempo, como el barro, puede ocultar las huellas,
Pero cuando dejamos de temer lo que se ha enterrado, podemos encontrar la belleza en lo que permanece. Porque solo el barro de la tierra, al ser trabajado con paciencia, puede dar lugar a algo nuevo, algo que crece fuerte y firme, incluso cuando las raíces fueron profundas.